Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Sony X80J, en este caso de 55 pulgadas, el cual viene con panel ADS. Y a la derecha el Samsung Q80A, también de 55 pulgadas, también con panel ADS. La tecnología de color del Sony es Triluminos y del Q80A es QLED o de Quantum Dots. Hago esta comparativa principalmente porque al menos aquí en Colombia el X80J se comercializa por un precio igual o a veces incluso superior en comparación al Q80A. Y deben tener en cuenta que el X80J es un televisor de gama de entrada. ¿Por qué? Simplemente porque tiene baja cantidad de brillo, no soporta Full Array ni tampoco Local Dimming y tampoco tiene puertos HDMI 2.1, es decir que no soporta los 120 Hz en 4K. Entonces, si bien ambos vienen con panel ADS, la principal diferencia es que el Q80A o las principales diferencias son Full Array y Local Dimming para el Q80A, una mayor cantidad de brillo y tecnologías gaming más avanzadas, puerto HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K y frecuencias de actualización variables. En el apartado Smart, empezando por sus controles remotos, la diferencia es gigantesca. A mí, como muchos de ustedes ya saben, me gusta mucho la ergonomía del One Remote del Q80A. Menos teclas, suficientes para todo, más pequeñito, más ergonómico al agarre. Viene con panel solar, también se puede cargar vía puerto USB tipo C. Se puede cargar, por supuesto, con la la energía que generan los focos de luz. El Sony es increíblemente más grande, a mi parecer es muy incómodo, muy tedioso. Yo no soy el único que critica el diseño de este control, hay muchos youtubers que también lo critican, pero hay personas que les puede gustar tener más teclas, principalmente de la vieja escuela. Sí es cierto que a lo primero las teclas es muy cómodo, no generan sonido, la verdad es que en esto está bien y tiene teclas de acceso directo, es simplemente que es demasiado grande. Y ambos por supuesto soportan botón para micrófono. El sistema operativo del Sony es Google TV y del Q80 de Samsung es Tizen. La fluidez del sistema operativo en ambos me parece que es muy buena. Algo que me gusta de los televisores Sony es que hasta ahora he visto que son los únicos televisores con Android o con Google TV que tienen una muy buena optimización de este sistema operativo, va muy fluido. La verdad es que no he tenido o experimentado trabas o pegas como si de pronto las he experimentado con televisores Hisense, TCL o Xiaomi que tienen o Android TV o Google TV. La tienda de aplicaciones del Sony es por supuesto más amplia, es la Play Store de Google. Y para el Q80A es propia de su sistema operativo Tizen. En ambos me parece que hay muchísimas aplicaciones no populares y también muchas de las más populares. Pero sí es verdad que el Sony tiene ventaja en ese aspecto y además se le pueden instalar archivos APK para aplicaciones que de pronto no encuentran en la tienda. Lo malo del Q80A es que no se le pueden instalar aplicaciones que no estén disponibles en su tienda, es decir que no pueden ser instalados archivos APK en ese televisor. Ambos soportan la función de compartir pantalla o Screen Mirroring. La diferencia es que el X80J no soporta lo que se conoce como Multiview, mientras que el Q80A de Samsung sí soporta esa función. En una pantalla pueden ver su smartphone y en la otra la aplicación YouTube nativa del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI, o también en una pantalla visualizar algo a través de una cámara web. En este caso solamente algunas Logitech son compatibles hasta la fecha.
Hablando de los navegadores de internet, en el caso del Sony hay varias aplicaciones que cumplen con esa función. Se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas web sin problema alguno en la mayoría de los casos. En el Q80A solamente hay un navegador propio de ese sistema operativo, también va muy bien, se puede también reproducir contenido multimedia. Simplemente tengan en cuenta que en el caso del Q80A sé que en muchos países soporta, además del Bixby Voice, el asistente de Google y el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia no sé por qué solamente soporta el Bixby Voice, y en el caso del Sony por supuesto soporta el asistente de Google. Y bueno, antes de continuar, les invito para que por favor le den clic al botón like si el video les gusta, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hablando ya en cuanto a su calidad gráfica, es importante mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es buena, por lo menos muy pero muy decente. Es casi igual en ambos televisores. El efecto de pantalla sucia es muy poquito notorio, no solamente con este fondo gris, sino también por supuesto cuando observan contenido normal, es decir que no van a tener problemas a la hora de ver deportes, series, películas, jugar a videojuegos, entre otras cosas, lo cual es genial. La gran diferencia aquí entonces es la uniformidad de colores negros, que es muy, digamos que terrible en el caso del Sony, porque tiene panel ADS y porque no soporta ni Full Array ni tampoco atenuación local. La tecnología de retroiluminación del Sony es LED directa, sencilla, si lo decimos de alguna forma. En cada modo de imagen hay poco o nada que hacer para intentar decrecer la intensidad del efecto clouding o de nubosidad y de sangrados de luz. Puede ser muy molesto cuando observan contenido con muchas escenas oscuras o juegan videojuegos, por ejemplo, de terror en una habitación con poco o nada de iluminación. También puede ser muy molesto cuando observan contenido que tiene esas barras horizontales negras arriba y abajo de la pantalla en una habitación con poco o nada de iluminación, porque se va a observar mucho efecto clouding y de sangrados de luz. Entonces el Sony es para aquellas personas que puedan conseguirlo a un precio bajo, de gama de entrada, menos de $600. Aquí en Colombia se vende más o menos alrededor de los $1000, lo cual es un precio exagerado para este televisor. Entonces el Sony es para personas que puedan conseguirlo a un precio de gama de entrada y además lo vayan a ver principalmente en una habitación muy iluminada. El Q80 por supuesto tiene mejor uniformidad de colores negros, menos intensidad del efecto clouding, blooming y sangrado de luz, porque tiene Full Array y Local Dimming, a pesar de que también tiene panel ADS. El Q80 entonces es un televisor balanceado para habitaciones iluminadas y también para habitaciones con poco o nada de iluminación. No obstante, ante todo lo anterior, quiero destacar algo a favor del Sony. Su tecnología de color me impresiona, me deja muy buen sabor de boca, me gusta muchísimo los resultados que he podido experimentar en cuanto a color. En todos los modos de imagen del Sony, excepto en el modo juego, me parece que el modo juego es el que viene de fábrica peor calibrado o peor configurado. Ahorita lo van a ver, pero repito, con otros modos de imagen, el Sony me parece que hace un trabajo increíblemente bueno. De hecho, en algunas partes, en algunos contenidos, tanto con rango dinámico estándar como con alto rango dinámico, me gusta más el trabajo de color del Sony por encima del Samsung, por supuesto sin desacreditar el trabajo del Q80A. El Q80A con su tecnología de Quantum Dots principalmente se caracteriza por mostrar colores, en la mayoría de los casos, un poco más saturados, especialmente los verdes y los rojos, y por supuesto mayor cantidad de brillo, una escena más clara. Pero en el caso de la tecnología Triluminos me parece que balancea mejor todos los colores en cada escena, lucen más
naturales, hay como más armonía entre ellos, no hay colores que se muestren exagerados ni muy apagados. Entonces eso es lo que quiero destacar en principio por parte del Sony. Es un buen televisor, lo malo, repito, es que aquí en Colombia, no sé si en otros países, se vende a un precio exageradamente alto. De hecho, se consigue al mismo precio que se consigue el OLED el OLED C1 de LG, lo cual es una barbaridad. Este X80J no debe costar tanto. Entonces esta comparativa es para aquellas personas que no saben y no vayan a meter la pata o a embarrarla comprando creyendo que es un televisor de gama alta, porque no lo es. Ahora bien, la cantidad de brillo del Sony es de 335 nits en rango dinámico estándar, 366 nits en alto rango dinámico y 369 nits en alto rango dinámico con el modo juego activado. Para el Q80A en rango dinámico estándar, 653 nits, en HDR 869 nits y en HDR con el modo juego 832 nits. Ambos televisores soportan tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma. En el caso del Samsung soporta HDR10 Plus, pero no soporta Dolby Vision. Y en el caso del Sony sí soporta Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. Es importante mencionar algo, la relación de contraste o contrast ratio del X80J es de 1116:1. En el caso del Q80A, recuerden, panel ADS, los valores que encuentran en rtings.com son inferiores. Ellos mismos dicen que con cada modo de imagen, con cada contenido, utilizando diferentes tipos de imágenes o escenas, o de hecho de acuerdo a cada unidad, la relación de contraste podría llegar a variar. De acuerdo a mis medidas, luminancia en escenas oscuras, la relación de contraste nativa de este Q80A es de 2568:1 y con el local dimming de 2672:1. Digamos que algunas personas son incrédulas porque ningún televisor con panel ADS hasta la fecha había podido, de gama media, ese es un gama media alta, por así decirlo, había mostrado una relación de contraste tan alta, pero esas fueron mis medidas y ustedes han podido notar que en escenas oscuras, en la gran mayoría, este Q80A muestra muy buenos resultados, muy poco efecto clouding, muy poco efecto de sangrado de luz. Sí es cierto que en Europa, según he escuchado, se consigue la versión con panel VA también de 55 pulgadas, no lo sé, pero algunos suscriptores me lo han comentado y supondría que entonces tendría una relación de contraste aún mayor, mejores colores negros, menos intensidad de los efectos clouding, blooming y sangrados de luz. En cuanto al escalado de imagen, primero debo decir que voy a utilizar el modo cine en el caso del Sony y el modo película en el caso del Samsung, que son los modos que generan resultados muy similares entre sí en cuanto a cantidad de brillo, claridad y colores. También es importante mencionar que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido en 4K si la resolución de ese contenido es muy baja. En ambos se van a notar partes pixeladas con contenido que tenga desde 720p o HD hacia abajo. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, en ambos televisores el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. De hecho, pareciera el contenido que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Los resultados en ambos televisores son, desde mi punto de vista, prácticamente iguales en ese aspecto. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo.
Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo, tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, entre otras, deben sí o sí tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, las aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión en ambos televisores son muy buenos. Gracias a sus paneles ADS, los colores no van a perder tanto volumen ni a lucir tan blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, como ustedes están pudiendo notar. El manejo de los reflejos también es muy bueno en ambos televisores. Gracias también a sus paneles ADS, son muy similares, pero en una habitación que reciba mucha luz desde las ventanas va a ser mejor el Q80A por tener una mayor cantidad de brillo. El Sony va a hacer un trabajo decente, pero repito, en ese aspecto va a ser mejor el Q80A. Hablando ahora sí en cuanto al apartado gaming, como les mencionaba ahora, el Sony tiene, en cuanto a su modo juego, digamos que la peor calibración de fábrica desde mi punto de vista en cuanto a colores, pero a algunas personas les puede gustar. Simplemente tengan en cuenta que el color en el Sony lo puse en neutro, que es el equivalente al estándar en el caso del Q80A, para que la competencia sea pareja. El modo juego del Sony viene con una intensidad o vividez de color ajustada en no, mientras que en sus otros modos de imagen en la mayoría está en alto. Por eso la diferencia de colores en cuanto al Sony en su modo juego es inferior en comparación a otros modos de imagen. Más adelante haré un video con configuraciones de imagen recomendadas para este X80J, para su modo juego y para el resto de modos de imagen. Pero bueno, en cuanto a tecnologías, ya saben, el Q80 es más completo, 120 Hz en 4K, frecuencias de actualización variables, G-Sync y también FreeSync. El X80J no soporta ningún tipo de tecnología gaming avanzada, pero aún así puede ser más que aceptable para un gamer que no sea exigente en esta área. El tiempo de respuesta en el caso del Sony es de 12,5 milisegundos, que la verdad no está para nada mal, y el del Q80A de 11,3 milisegundos. Tengan presente que entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor, porque los píxeles van a cambiar más rápido de un color a otro y eso va a mejorar la fluidez y el manejo del movimiento. Hablando otra vez del manejo del movimiento, en este caso ya observando contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo, en ambos televisores es muy bueno. En el Sony se encuentra el parámetro Motion Flow o CineMotion, que realiza un muy buen trabajo en esta área, y en el Q80A los ajustes de claridad de imagen, que en automático usualmente suele mostrar los mejores resultados en escenas con barridos de cámara o con mucho movimiento o muchas escenas rápidas. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, es muy similar en ambos televisores. Es relativamente baja esa temperatura, pero sí es cierto que cuando en el Q80 se utilizan todas las tecnologías gaming, también los 120 Hz en 4K, la temperatura puede incrementar un poco, entre 3 y 4 grados más. Sea como sea, en ninguno de ellos se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, y tampoco al utilizarlos en una habitación pequeña, lo cual es genial. En cuanto a sonido, la potencia del Sony es de 20 watts en teoría, la del Samsung de 60 watts en teoría, pero en la práctica el desempeño es muy similar. De hecho, me sorprendió mucho de forma positiva el rendimiento del sistema de sonido de este Sony, que a pesar de ser un televisor de gama baja o de gama de entrada, tiene muy buen rendimiento en esa área. Es muy similar entre ambos. De pronto en el Q80A se puede escuchar un poquito más de bajo, pero la diferencia entre ambos es muy mínima.
Ambos soportan tecnologías canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos y Dolby Digital. El Sony soporta además tecnologías DTS, mientras que el Q80A no. Al final de este video van a poder juzgar ese rendimiento de sus sistemas de sonido por ustedes mismos. Ya entonces, para ir terminando, si este televisor lo pueden conseguir por menos de $600, su precio más o menos debería ser en promedio $550. Puede ser una buena opción siempre y cuando no vayan a ver contenido que tenga muchas escenas oscuras en una habitación con poco o nada de iluminación, porque ese efecto clouding puede ser muy molesto, al igual que los sangrados de luz. La única desventaja de este televisor sería eso: terrible comportamiento en escenas oscuras, demasiado efecto clouding y desangrados de luz. Pero cosas buenas que tiene más este televisor son muy buena representación de colores, tiene un sistema de sonido muy bueno, increíblemente bueno diría yo, un manejo del movimiento también muy bueno. La verdad es que no tiene nada que envidiar a televisores de gama alta en esta área, y también tiene una muy buena fluidez de su sistema operativo. En el caso del Q80A, por supuesto, tiene más cantidad de brillo, tecnologías gaming más avanzadas, un sistema de sonido también increíblemente bueno. En cuanto a colores, ya es cuestión de gustos. Yo prefiero la representación de colores de el Sony. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Entonces, para aquellos que viven aquí en Colombia y están decidiendo entre cuál de esos dos televisores comprar, obviamente el Q80A va a ser mejor en cuanto a la relación calidad y precio, por todo lo que les acabo de mencionar. Entonces tengan presente que el X80J, a pesar de que se puede conseguir por el mismo precio que por ejemplo el LG OLED C1, no es de gama alta. Aquí en Colombia la marca Sony suele incrementar demasiado sus precios, no sé por qué, pero sé que en otros países sí los precios son los que deberían ser, entonces tengan eso muy presente. Ya para finalizar, entonces, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál comprarían y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento de los sistemas de sonido de ambos Smart TVs. Brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the code, the sacred union of our every thought and emotion.
The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought